A ver, actuario, tú como actuario te sabes de números, has trabajado de manera muy importante en dependencias y en áreas muy delicadas de dependencias oficiales implícitamente vinculadas o directamente vinculados con cuestiones de seguridad nacional. La quiero dejar ahí simplemente. Ahora, yo te presento esta fotografía de las gráficas que en su momento de las tablas que mandamos. Tú en una primera instancia, si fueras médico, tú dices, el paciente tiene problemas, Hugo, tú sientes bien al país con los números que tenemos a la mano. Desde mi punto de vista, el déficit que se presenta del 5%, de entrada se pensaría que deberías tener para compensarlo un crecimiento de la misma magnitud para dejarlo al menos neutro. Pero si lo quieres revertir, como lo acaban de decir, se requiere una reforma fiscal que ayude de alguna manera a compensar el déficit acumulado que se tiene, que si bien señalan ustedes es de aproximadamente por encima del 50%, se necesita redoblar los ingresos para compensar el déficit que de alguna manera limita y grandemente el crecimiento de este país. Bien, Saúl, eh, ¿crece la deuda? Bueno, los requerimientos financieros, los requerimientos, el saldo histórico de los requerimientos financieros crece de manera importante. Estaba yo haciendo algunas anotaciones. Tomó el actual gobierno el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público en 2018 fue de 10 billones, con B, 10 billones 551 mil. Y presumiblemente podría entregar el gobierno con un saldo histórico de 17 billones 47 mil. O sea, es decir, según mis cuentas, hubo un aumento de casi 62% de este concepto de requerimiento del sector público, saldo histórico de los requerimientos. Esto implica que hay más deuda, no alcanzó el dinero de ingresos, tuvo que contratarse más deuda, sobre todo en este año que estamos cursando, y esto implicará, supongo, también mayor costo en el pago de la misma, ¿no? Sí, sin duda, y esto mete mucha presión al gasto, ¿no? Y desde luego a la disponibilidad que va a tener no solamente ya el siguiente gobierno, sino los próximos, porque hay que recordar, Eduardo, que cuando tú dejas de invertir en un país, estás dejando de mover a la base económica del país en general. Efectivamente, como tú dices, la deuda pública está ya en 50.2% del PIB y estamos hablando de que los requerimientos financieros efectivamente se van a un 5.9% de acuerdo con este documento. Aquí lo que estamos hablando es que esto va a poner una camisa de fuerza a quien sea que gane la elección. Hay que recordar que este presupuesto está pensado para que opere a partir del próximo año. También hay que recordar que vamos a ir teniendo más versiones de este documento a lo largo del año. Esta es la primera, digamos, versión que se nos entrega. Habrá una más en mayo, habrá que irse modificando a lo largo de los meses y ver exactamente cómo se mueve. Pero aquí lo preocupante es el margen tan estrecho que vamos a tener. Me preocupa que es un documento muy inerciado, Eduardo, es decir, tiene una visión de la economía muy limitada, no hay una idea de mejoramiento y modificación de las políticas y estrategias económicas, y en ese sentido, me parece que condena al país al crecimiento mediocre. La estimación de crecimiento la están ubicando de 2 y 3% para el próximo año. No es lo que requiere el país. Necesitamos un presupuesto, un diseño presupuestal mucho más agresivo, audaz, con más imaginación y no tener este proceso inerciado que hemos mantenido en las últimas décadas, ¿no? Lo que más te preocupa, gracias, Saúl, lo que más te preocupa, Pablo, de este documento. Va a haber un ajuste muy fuerte por el lado del gasto, eh, que no tenemos datos de cuál va a ser la inversión, no hay datos.
el documento tiene un defecto de origen muy fuerte, eh, y que me parece que están un poco haciendo supuestos muy heroicos, porque eh, la reducción tan drástica del déficit sí va a tener implicaciones económicas y sociales importantes. O sea, no nada más va a reducir gasto importante, gasto social, o sea, los programas sociales, digamos, estrellas sostienen incremento, eso viene en el nexo 3, ¿no? Pero los programas educativos, sociales, de salud, etcétera, no los vemos en el documento, seguramente van a tener una reducción muy importante, y también la inversión pública. El hecho de que no aparezca ese dato es muy indicativo de que viene un ajuste muy fuerte por ese lado. O sea, actuario, estaríamos pensando en que vamos a tener un año del carambas, o sea, un año muy complicado en el 2025, incluso en la segunda parte del 2024. ¿Tú lo podrías anticipar a partir de los datos que nos da la Secretaría de Hacienda? Sí, definitivamente la estrechez y el margen que da el presupuesto, y que el tema central es que la mayoría de las administraciones, en un afán de trascender históricamente, van comprometiendo los recursos públicos con objeto de encontrar en el camino una historia que los juzgue de alguna forma, porque eso es inevitable, de manera positiva, y por eso son tan audaces y se atreven a llevar el gasto a esos niveles, cosa que compromete a la sociedad para poder solventar esas erogaciones tan críticas, porque no se puede pensar que un país que tiene tasas de crecimiento económico en ocasiones por debajo del 2% pretenda tener déficits del 5%, y eso es lo que pone en riesgo la estabilidad financiera del país. A ver, Saúl, a partir de lo que dice el actuario y a partir de las cifras que estamos viendo, pues no resultó muy diferente este gobierno a muchos otros, ¿no? Y habíamos dicho que íbamos a combatir la corrupción, de que de este combate exitoso de la corrupción tendremos recursos para poder invertir y no necesitaríamos de una reforma fiscal, ¿no? Eso fue la promesa, por eso incluso dicen que no más impuestos ni mayores tasas a los que existen y que no se iba a endeudar. Y se endeuda, incurre en un déficit importante, preocupante. El nivel de la deuda queda por encima de lo que nosotros estábamos contemplando en 1982. Es el nivel de deuda más importante desde entonces, la crisis de la deuda de los 80. Y no habla nada, porque no debe de hablarse de ese asunto en un contexto electoral, de reforma hacendaria, ¿no? Y esto implica, si se sigue el asunto del bote, pateando el bote, que o tendríamos un año muy difícil en el 2025. Sin duda, y mira, el problema que yo veo también es la enorme presión de los programas sociales, Eduardo, ¿no? Ya tenemos un gasto muy considerable en términos de lo que implica eh, estos presupuestos. Si lo consideramos en términos de lo que se va a invertir, por ejemplo, para la pensión de adultos mayores, que a mí es la que más me preocupa, porque no hay estudios, el actuario nos puede dar, creo que, mayor claridad respecto a proyecciones posibles de cuánto nos va a costar, pero mira, no le disminuyen a Jóvenes Construyendo el Futuro, cuando es un programa que a todas luces no ha tenido los resultados que nos habían dicho. Es un programa que está más diseñado para precisamente propósitos electorales. Presupuestaron 25,000 millones de pesos, un poquito más que lo que tenía el año pasado. Cuando vemos todo el rubro de lo social, vemos que más o menos se mantiene, pero fíjate, ya la pensión para el bienestar para las personas adultas mayores pasa de 465,000 a 482,000 millones de pesos. Es una cantidad ya enorme que pues va a seguir metiendo presión a las finanzas públicas. Todavía no es para hablar de una crisis,
pero cuando vemos gastos o rubros de gasto de cuestiones críticas, pues vemos que hay una desatención enorme. Por ejemplo, agua potable, que estamos en la principal crisis desde hace muchos años en términos de sequía, disponibilidad, distribución del agua, pues el incremento apenas fue de 2.600 millones de pesos que teníamos en el 2024 a 2.500, es decir, el incremento es marginal, no cubres ni siquiera la inflación y no te da justamente para atender las enormes necesidades que vamos a tener, sobre todo si se prolonga este problema que tenemos enfrente de la sequía, ¿no? Entonces tenemos este tipo de elementos que, insisto, habrá que ir desmenuzando, pero que sí le meten una presión enorme al gasto, sobre todo que los ingresos no van a crecer al ritmo de lo que se está requiriendo para el país. O sea, Pablo, pensar en reestructurar o mejorar los servicios de salud, en de que haya medicinas oportunas a la población que requiere de esas medicinas, hablar de una educación de mayor calidad y atención a las escuelas, eso no podemos pensarlo en el 2025, según la foto que nos presenta el gobierno de hasta dónde podrían ir las cosas el año entrante. Sí, definitivamente, Eduardo. Ahora, este es un documento, como bien decían los colegas, inicial, o sea, es la propuesta de saque, pero la verdad es que no ha servido en los últimos años. Cuando tú ves los criterios generales de política económica, ya los que se presentan el 8 de septiembre, tenían muy poco que ver con los precriterios. Y ahora mucho menos porque los criterios generales por constitución se presentan por el nuevo gobierno hasta el 15 de noviembre de este año. Es, digamos, el año inicial es la única excepción que se establece. Entonces, lo que está pasando es que nos mandan un documento que no es creíble. Y cuando tú dices que vas a hacer algo y no lo logras, pierdes confianza. Entonces, el tema es básicamente ese, que es muy poco creíble que el déficit se reduzca del 5%, del 5.9, perdón, de los requerimientos financieros al 3%. Y entonces ahí es donde se generan señales de falta de confianza que creo que a la larga pueden tener un impacto. En este momento tal vez no lo van a tener tanto, porque no hay muchos elementos para saber por qué van a llegar estos datos. O sea, nos esconden mucha información y en ese sentido también creo que no hay señales claras. Tu micro, Eduardo. Sí, disculpen, usted no me había percatado, disculpen. Vamos a una pausa para ir a la segunda parte de esta mesa, en donde, bueno, inicialmente pensamos que al menos la fotografía actual anticipa que sería un año muy complicado, el del 2025, si no se hace algo que hasta la fecha no se ha hecho y que pudiera sugerir una reforma hacendaria a fondo y muy Hay algo que importante. olvidé mencionar, Eduardo, perdón. Es que el presupuesto tiene un componente muy inercial. Es como un gran transatlántico, ¿no? Que no es tan fácil darle la vuelta. No es tan sencillo, y menos en un proceso de transición de gobierno. Ven, nos das detalles de este asunto, hacemos una pausa y regresamos.